Bienvenidos al curso de oxigenoterapia en el marco del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar del tema de oxigenoterapia, producción, distribución, suministro, almacenamiento y entrega. Quien les habla es el ingeniero Mauricio Córdoba. Pertenezco a la línea de dispositivos médicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y me encuentro en compañía de la doctora Sandra Pérez, quien también quien es la directora del Laboratorio de Metrología y Validación. A continuación, vamos a presentar el tema en dos partes. La primera parte la voy a brindar yo, explicando un poco de lo que es la parte de producción, y la doctora Sandra Pérez se va a encargar del resto de la presentación. Para empezar, pues, debemos de explicar un poco a lo que se refiere el gas medicinal. El oxígeno. El oxígeno es un gas medicinal, ¿ya? Es un elemento que debe de tener una concentración no menor al 93% de oxígeno. Está destinado a la administración al paciente. Puede presentarse como líquido criogénico o gas comprimido y debe tener una autorización sanitaria de DIGIMIT. Esto está de acuerdo a las leyes que se encuentran en la parte inferior, ¿ya? Que han sido indicadas ya hace algún tiempo. Solo como resumen, mencionarles que tenemos dos métodos de producción de gas medicinal. El primero, que es la separación criogénica. Es una técnica de separación por diferencia de temperaturas. Nos permite llegar a una pureza de hasta 99.5%, ¿ya? O superior dependiendo del caso. Y la técnica de presión por absorción, bueno, presión por cambio de presión, el PSA, que nos permite llegar a un 93%. Ahora, exploremos un poco de qué tratan esas técnicas y cómo es que trabajan. La separación criogénica consiste en la separación por diferencia de temperaturas. Entonces, para explicar un poco este método y cómo lo van a encontrar en una planta, deben de comprender de que existe primero el ingreso del aire medioambiental a un compresor. Este compresor eh, enfría el sistema, enfría todo el aire comprimido, llevándolo a una temperatura que es de menor a menos 200 grados, ¿ya? En ese momento existe una depuración. ¿Una depuración de qué? De todo lo que no tiene que ver con aire comprimido medicinal, llámese dióxido de carbono u otros gases. En ese momento, a menos 200 grados centígrados, lo que es el oxígeno, el argón y el nitrógeno quedan en estado líquido, ¿ya? Y pasan a una segunda producción frigorífica, ¿ya? Lo que queda como gaseoso es expulsado. En esta segunda producción frigorífica es elevado la temperatura y se separa en este tanque de destilación. A menos 183 grados se obtiene el oxígeno, a menos 186 grados se obtiene el argón y a menos 196 grados se obtiene el nitrógeno. Por tanto, primero se obtiene el oxígeno a menos 183, quedando argón y nitrógeno más en estado gaseoso aún, ¿ya? Y luego cada uno de estos va adquiriendo su estado líquido. Y de esta forma se van separando y se van ingresados a la red. Este es el método por separación criogénica. El método por cambio de presión, el PSA, requiere de que el aire sea comprimido en una primera instancia, pasa a un secador de aire, luego pasa a un tanque de almacenamiento, y este tanque va a pasar a unas columnas de absorción que están llenas de un elemento que es conocido como zeolita. Cuando una columna es llenada de aire, la otra columna está de salida. El aire ingresa en este sentido y va llenándose de aire, y luego
estos puntitos rojos simbolizan el nitrógeno. Las bolitas de zeolita, perdón, las bolitas de zeolita absorben el nitrógeno y cuando se han saturado las bolitas de zeolita, son expulsadas por esta válvula hacia el medio ambiente. Como está pasando aire comprimido, entonces la zeolita retiene nitrógeno y lo único que puede pasar es el resto de los gases, que como sabemos, el resto de los gases son oxígeno, argón y otros gases en menor cantidad. El oxígeno constituye un 21% de la concentración del aire. El argón y los otros gases constituyen ese 1% de lo que es la composición del aire. Por tanto, cuando se obtiene a la salida este oxígeno, bueno, este gas, finalmente, obtenemos un 93% de oxígeno con algunos gases adicionales como argón y otros en menor cantidad. ¿Ya? La zeolita lo que hace es retener en estos puntos todo el nitrógeno. De este modo, llevado a un depósito de oxígeno, ¿ya? A un depósito de 93% de oxígeno, y pasa a un compresor conocido como compresor booster, para llenar tanques en un manifold o a distribuirlo a la red de oxígeno. Resumiendo, se usan dos ciclos que permiten el filtrado del nitrógeno y regeneración de las columnas de absorción. Se almacena en el tanque y luego, posteriormente, se usan el booster para el llenado de los tanques de oxígeno que trabajan con una presión mayor a la del depósito de oxígeno. Bueno, hay algunos componentes claves en lo que es la técnica de PSA. El compresor de aire, el compresor debe ser de tornillo, ¿ya? Sin embargo, debe ser de un tornillo seco, es decir, no lubricado para que no pase aceite. Y en el caso de que se use un tornillo lubricado, debe de tener suficientes filtros como para poder retirar el aceite del aire comprimido. Por otro lado, tenemos compresores de pistón, ¿ya? Que pueden trabajar sin necesidad de que se use aceite, ¿ya? Estos compresores de pistón son habitualmente usados en los concentradores de oxígeno, pero cuando se trabaja con una cantidad un poco más grande de producción de aire comprimido, estos terminan siendo insuficientes y se usan los de tornillo. Sin embargo, los de tornillo tienen la dificultad, pues, que deben de ser lubricados o usar los compresores de tornillo seco, que son compresores un poco más caros. Por otro lado, tenemos la zeolita, que es un elemento que permite la retención del nitrógeno. ¿Ya? Existen zeolitas en distintas calidades, como la 5A, la 13X y la LIX. Un detalle importante es que la mayor cantidad de plantas usa la 5A, que es la zeolita más económica. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas calidades de zeolita LIX que permite la retención de argón, lo cual permite llegar a niveles de oxígeno cercanos al 98%. Entonces, con la técnica de PSA también se puede llegar a niveles por encima del 93%, solo que depende de la calidad de zeolita. Bueno, hasta acá ha llegado mi exposición. Le doy paso a la doctora Sandra Pérez. Gracias, Mauricio. Vamos a continuar entonces con la segunda parte. Voy a empezar después de que ya vimos la producción, entonces a partir de allí se da la distribución. ¿Cómo se da la distribución principalmente? Puede ser a nivel hospitalario, a través de las redes de gas, ¿cierto? En estas redes nosotros vamos a poder tener un suministro de oxígeno gaseoso a través de un sistema de tuberías, como lo pueden ver en la imagen de la derecha superior. Tenemos una fuente de suministro que puede venir, por ejemplo, de alguna de las fuentes de producción anteriormente explicadas,
se van a poder llegar hasta tomas murales, como lo ven en la parte inferior, que tienen además diferentes tipos de salidas en diferentes marcas, para que ustedes lo tengan en cuenta también, que va a haber diferentes conectores dependiendo la marca de la toma mural, y allí ustedes van a obtener la salida para poder prestar el servicio. Toda esta parte de la red de gas incluye varios accesorios que son, por ejemplo, las válvulas, los reguladores de presión y los puntos de uso. Tenemos también las cajas, como la que ven en la parte izquierda superior, que son necesarias para poder interrumpir de una manera rápida, manual, el paso del gas en necesidad, en el caso de alguna emergencia, o para algún mantenimiento o alguna actividad técnica. Todas estas redes de distribución de gas deben cumplir normatividad. Hay una normatividad internacional que es la NFPA 99, con el fin de asegurar o garantizar la seguridad de esta red de distribución de oxígeno. El material en el cual deben estar hechas estas tuberías debe poder soportar diferentes condiciones como presión, corrosión, temperatura, presencia de humedad o impurezas, y deben ser suficientemente aptas como para minimizar cualquier tipo de riesgo de incendios. Por tanto, el material apropiado en general es cobre tipo KOL, según igual esta misma indicación internacional como normatividad. Como parte de estas redes de distribución de gas, continúa por favor, la siguiente. Tenemos también otro tipo de elementos como lo son las alarmas. Hay algunas diferentes configuraciones de alarmas. Aquí tenemos, por ejemplo, un tablero de alarmas digital que tiene varias escalas y te va a encender algunas alarmas y alertas en diferentes escalas, dependiendo de si hay alguna baja de presión, si sucede algo con la red. En este caso, igual es importante recordar que el oxígeno se identifica con verde, la parte de la red, toda la red de oxígeno se va a identificar con verde. Entonces, la que está identificada con verde, dice oxígeno, pues nos va a saltar algunas alarmas de contar con este accesorio. También tenemos otro componente que son los manifolds, que también son para seguridad. Aquí los estamos viendo. Tenemos algunos que pueden ser manuales, como el que vemos en la parte inferior, y en caso de que la red principal de suministro falle por algún motivo, entonces vamos a tener este respaldo que es de bajo consumo, porque lo alimentan estos cilindros. En ese caso, entonces vamos a activar el manifold para que podamos dar soporte mientras se soluciona el problema con la red principal. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea el manifold que ustedes tienen de esa capacidad, pues va a poder dar más o menos soporte, pero en general sí es importante tener un respaldo, y esta es una opción. Se puede tener una opción manual o una opción electrónica o automatizada, como la que ustedes ven aquí en la parte inferior. La siguiente, por favor. Tenemos también entonces otras opciones. No siempre tenemos acceso a las redes, a la distribución mediante redes de oxígeno. Entonces hay otras opciones que sirven tanto para respaldo o para uso en diferentes áreas donde tal vez no haya un alcance con una red de distribución. Entonces vamos a tener los cilindros. Igualmente para almacenamiento vamos a emplearlos. Estos van a ser llenados a partir de las plantas a alta presión. En este caso vamos a tener que considerar diferentes características de seguridad. Por ejemplo, deben ser almacenados en lugares ventilados y cubiertos, se deben almacenar y utilizar siempre en posición vertical, deben estar encadenados y en soportes que garanticen su estabilidad. Para ser transportados se debe emplear un carrito que cumpla con estas mismas características de estar en forma vertical y de estar encadenados o fijados al carrito. Deben estar alejados de fuentes de calor, de aceites, de grasas, de alcohol u otros materiales inflamables. En general encontramos capacidades entre 1.5 y 10 metros cúbicos. Hay de 3, de 5, de 8, ¿cierto? De diferentes tipos. Ellos van a componer normalmente pues el cilindro como tal, y adicionalmente se deben utilizar
con un regulador y un flujómetro. Entonces tenemos dos etapas. En este caso tenemos el regulador, que es este, que es un manómetro, que permite indicar cuál es la presión del cilindro como tal. Y eso les va a poder a ustedes dar cuenta de qué tan lleno o qué tan vacío está el cilindro. A medida que se vaya usando, pues él le va indicando que la presión va disminuyendo. Ese como indicador de presión o manómetro. Y luego vamos a contar con una segunda etapa que es el regulador de flujo o flujómetro, que les va a permitir a ustedes controlar la cantidad de flujo que van a enviar al paciente. Entonces vienen en diferentes configuraciones, como ven acá, puede ser en este tipo que normalmente se emplea más en los cilindros portátiles o este de columna que también encontramos en las redes de oxígeno o también en los cilindros de mal. Tenemos también aquí, pues les estoy mostrando los diferentes tipos de cilindros, entonces hay diferentes, estos son algunos de los principales, tipo D, Jumbo D, E, G, H, K y M, ¿cierto? Como pueden ver en la imagen, seguramente ustedes ya los han visto en el ejercicio clínico, y es importante tener en cuenta cuál es el tipo del cilindro, porque cada uno de ellos cuenta con una constante que nos va a servir en caso de que necesitemos calcular cuál va a ser la duración de ese cilindro, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Una manera de calcularlo de una forma segura, dejando una presión de reserva para que cuando, digamos, no calcular hasta cero, hasta que se vacíe por completo, sino tener una reserva en caso de que mientras hacemos el cambio, conseguimos otro cilindro, un concentrador o una red, pues vamos a tener un poco de oxígeno para soportar el paciente. Normalmente, digamos algo un poco más estandarizado, se utiliza 200 PSI como presión de reserva. Y la presión actual es la presión que ustedes van a ver en el manómetro que les acabé de indicar en ese instante. No siempre vamos a encontrar el cilindro lleno, entonces no podemos utilizar el valor nominal, sino que vamos a utilizar el valor actual de la presión que ustedes encuentren en el manómetro, que es el que ustedes encuentran en el indicador que encuentran en la primera etapa, ¿cierto? Entonces van a poner la presión actual del cilindro, lo restamos a la presión de reserva, que es recomendado utilizar 200 PSI o lo que ustedes tengan estipulado en su institución, por la constante. Entonces ahí va la constante, si es un balón tipo D, por ejemplo, como un cilindro como este que ven acá, entonces lo vamos a multiplicar en este caso por 1.16 y lo dividimos por el flujo que le vamos a dar al paciente. Entonces si el paciente necesita 4 litros por minuto, pues lo dividimos por 4. Y esta operación nos va a dar el tiempo que la cantidad de minutos que nosotros vamos a poder tener de duración del cilindro para poder soportar el paciente y tener en cuenta pues en cuánto tiempo necesitaremos conseguir otro, trasladar el paciente o hacer algún tipo de acción al respecto. Hay otra opción que es el concentrador de oxígeno medicinal, que es un equipo biomédico, es un equipo que es móvil, pero no es de transporte, ya que necesita siempre estar conectado a una fuente de energía eléctrica, pero sí se puede movilizar de un lugar a otro y conectado pues se puede mover un poco, pero no es de transporte. Debe tener siempre pues esta fuente de energía eléctrica funciona tomando el aire del ambiente, extrae el oxígeno y produce el oxígeno medicinal para ser administrado al paciente. Tiene un principio que va en algo bastante similar a lo que el ingeniero Mauricio les acaba de presentar en las plantas. Van a ver que esto es en una capacidad mucho más pequeña aquí por esta parte, bueno, esto es digamos un esquema general, hay diferentes configuraciones, pero en términos generales son las mismas partes que componen un concentrador de oxígeno. Van a tener ustedes una entrada de aire del ambiente, por eso es importante que cuando se ubiquen en un lugar donde puedan obtener aire y que no quede, por ejemplo, contra una pared la salida, o contra algo, porque necesita tener también una salida hacia afuera. Esto se calienta un poco, entonces para evitar que se recaliente pues hay que darle un poco de espacio. Entonces entra el aire del ambiente, hay primero un filtro de partículas gruesas que ustedes ven, es como una malla que va a filtrar partículas de polvo grandes que haya en el ambiente, y luego entra a un segundo filtro
que va al compresor, y luego vamos a ir igualmente a la zeolita. Entonces la zeolita lo que nos va a hacer es lo mismo, retirar el nitrógeno, y vamos a luego tener un depósito pues donde se va a ir almacenando, y luego ya un regulador de presión que va a permitir que no haya sobrepresiones hacia el paciente, que esté controlado, y ya en un último filtro. Entonces tenemos diferentes etapas de filtrado también, que nos van a permitir entregar un oxígeno o un gas seguro al paciente, y que vamos a poder controlar a través de un flujómetro. Hay diferentes tipos de capacidades. Vamos a tener normalmente entre 3 y 20 litros por minuto. Son más comerciales los que están entre 5 y 10. Tenemos de 15 también litros por minuto, que no lo puse ahí, que no son tan comerciales, pero se podrían llegar a encontrar. Entonces tenemos los más comerciales entre 5 y 10. Los de 20 litros y 15 litros por minuto son muy poco comunes, pero se utilizan sobre todo en ambientes más hospitalarios. Son bastante más costosos, más robustos, consumen más electricidad, y se utilizan, digamos, en otros momentos más puntuales, más alrededor de ambiente clínico. En este caso, pues tendremos el flujómetro, que normalmente regularemos entre hasta 10 litros por minuto, 5, dependiendo de lo que tengan, y luego pasa a la salida de oxígeno, que le va a llegar normalmente a un humidificador y luego al paciente. Luego tenemos, esto también está compuesto por algunos indicadores luminosos de alarmas, y también una bocina que va a permitir tener alarmas audibles, que son obligatorias bajo los estándares de fabricación. Es obligatorio tener los indicadores de alarmas, y también vamos a tener obviamente un interruptor de encendido y apagado, que pueden estar en la parte superior o en los lados, ¿cierto? Dependiendo de la configuración. Ellos normalmente también cuentan con ruedas para poderse transportar, mover en sí, pero no son de transporte de paciente. De nuevo lo recuerdo para que siempre se tenga eso en cuenta. No tienen batería, sino que siempre tienen que estar conectados a un suministro eléctrico. Esto nos permite entregar al paciente también una concentración de oxígeno de 93%, más o menos 3%, en un flujo que puede ir entre 3 y 10 normalmente, dependiendo del concentrador que se tenga. Mantenimiento. Es importante tener en cuenta que los establecimientos de salud deben garantizar el cumplimiento de un programa de mantenimiento, calibración del equipo generador, de las líneas de distribución y de almacenamiento del oxígeno medicinal, así como un control de calidad y cambio de consumibles. Toda esta parte que nosotros les hemos presentado, desde la producción, la distribución, el almacenamiento y también los equipos de generación de oxígeno como concentradores de oxígeno, requieren un proceso de mantenimiento que debe tener un programa, debe hacerse periódicamente, e igualmente un aseguramiento de la calidad a través de mediciones o calibraciones, como les mostramos en la imagen también, algo así similar, que es lo que hacemos precisamente en el Laboratorio de Metrología y Validación de Dispositivos Médicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, comprobar la calidad mediante mediciones de todos estos equipos y componentes que tiene la distribución, producción y distribución del oxígeno medicinal. La siguiente. Y ya finalmente darles las gracias, extenderles a ustedes nuestro correo electrónico de dispositivos.medicos@pucp.edu.pe, en el cual ustedes nos pueden escribir si tienen alguna duda, algún comentario. Si en algo les podemos apoyar, estaremos gustosos de atenderles. Si requieren mayor información, que les pasemos un material adicional, con todo gusto nosotros estamos prestos a apoyarlos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.